nos encontramos en el auditorio del ESIT, la Escuela Superior de Ingeniería Textil, con los alumnos de séptimo semestre que van a presentar los proyectos de la trayectoria de tejidos de la materia de textiles técnicos avanzados. Estos proyectos se desarrollaron en base a las teorías y las prácticas desarrolladas a lo largo del semestre. El objetivo es desarrollar un prototipo desde cero que en el proceso de fabricación aplique alternativas sustentables y de responsabilidad ambiental. Buscamos dar a conocer el aprendizaje a lo largo del semestre, las metodologías que desarrollamos y el proceso de fabricación de los prototipos. Agradecemos a la profesora Caicedo Daza por el asesoramiento a cada equipo y la retroalimentación a lo largo del avance del proyecto. Comenzamos con los proyectos. Buenos días, nosotros somos el primer equipo y vamos a hablar sobre ropa de cama termorregulable. El equipo está conformado por mi compañero Diego, mi compañera Liz y su servidora Carla. Este es el contenido de nuestra presentación. Y pues como introducción, la calidad del sueño se ve afectada por diferentes factores. Unos de ellos son el estrés, la ansiedad y también los textiles sobre los cuales estamos descansando. Y este proyecto propone el desarrollo de ropa de cama que sea funcional y que sea capaz de termorregularse por sí sola, sin necesidad de otros agentes. El problema es que el descanso se ve interrumpido por la inestabilidad térmica. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que no podemos dormir porque estamos rodando en la cama. Nos cuesta trabajo tener esa termorregulación. Y la propuesta es aplicar un acabado con microcápsulas para que pueda termorregular y mejore la calidad del sueño. La integración de microcápsulas térmicas y aromáticas va a ayudar de manera positiva a la calidad del sueño. Esa es la hipótesis. El objetivo general es crear un textil funcional para ropa de cama, el cual pueda ser capaz de termorregularse y de liberar aromas que nos den comodidad y tranquilidad. Los objetivos específicos son aplicar las microcápsulas mediante acabados, verificar que el textil tenga transferibilidad y suavidad original, porque también es importante, y evaluar la resistencia de tratamiento tras múltiples ciclos de lavado. Ahora, como ya sabemos los objetivos de nuestro proyecto, yo les voy a hablar sobre la ropa de cama y ropa de hospital para pacientes. Estos tejidos son muy importantes, ya que estos regulan la temperatura para mantener la comodidad del paciente durante el proceso de su recuperación. Esto se vio muy beneficioso, ya que servía para la recuperación postoperatoria, instalaciones de cuidado a largo plazo, en unidades de cuidados intensivos y unidades de quemados. También, para empezar, ¿qué son las microcápsulas? Las microcápsulas, como vimos en esta materia, son muy pequeñas, unas partículas muy pequeñas que tienen un núcleo en donde se va a insertar un sustrato y la cubierta es la que la va a proteger, permitiendo que el sustrato se libere de forma controlada. En este proyecto utilizamos dos tipos de microcápsulas, que son las de cambio de fase, que como ya había mencionado, que estas permiten regular la temperatura, y las aromáticas, que contienen fragancias que se liberan poco a poco. En este proyecto utilizamos lo que es la cera de soya. No solo la utilizamos porque es un compuesto orgánico, sino también por sus cualidades, que son el punto de fusión de 40 a 45 grados centígrados, el calor latente de 140 a 160 joules sobre gramos, pues su origen es renovable porque viene de la semilla de soya, su eficiencia en encapsulación, que es del 65 al 80%, y su costo, que es de 134 pesos mexicanos sobre kilo.
También vemos lo que es la aromaterapia en este proyecto, que es una medicina alternativa que es muy específico decir que esta no cura enfermedades, sino que es un extra al tratamiento específico porque este interviene en nuestro sistema límbico, que es el de las emociones, y estas fragancias pueden tratar el estrés, la ansiedad o en algunas ocasiones el ánimo de la persona, y son aplicados mediante difusores, masajes o inhalación, y en este caso en una microcápsula. Y pues bueno, ahora ya pasando a lo que realmente nos compete, que es la metodología de creación de estas microcápsulas, además del anclaje. Por favor. Bueno, empezando por el primer método, empezamos con las microcápsulas de... Por favor. Ya. Empezamos con las cápsulas de soya. En este caso requerimos únicamente de 5, digamos, reactivos, ya que intentamos hacerlo lo más verde posible. En este caso realmente no es tan verde que digamos, sin embargo es el único método viable para hacerlo. Bueno, empezamos con la cera de soya. Este lo ponemos en primer lugar porque pues es lo más importante, es nuestro núcleo activo y por tanto lo que realmente necesitamos enfocarnos. Este tal cual va a quedar atrapado en las microcápsulas y pues realizará su respectiva función. El segundo es el Twin 20. El Twin 20 fue utilizado como un emulsionante no iónico o también como un estabilizador. En este caso el Twin 20 fue utilizado para hacer la emulsión de cera en agua. En este caso el Twin 20 también fue utilizado para estabilizar el tamaño de la gota. ¿A qué nos referimos? Hacer una gota de un cierto tamaño específico y que de ahí no pase, no baje ni suba, que es un tamaño ideal. Después pasamos con el agua destilada o agua desionizada, que en este caso pues es únicamente el método de viaje o el viajero, para que podamos hacer las emulsiones y podamos hacer nuestras mezclas. Además tenemos la urea, que es uno de los monómeros más importantes, que es justamente el que da resistencia y rigidez a nuestra cápsula, además de la estructura principal. Esta, al reaccionar con el formaldehído, genera lo que son prepolímeros. Estos prepolímeros, al hacer la polimerización in situ, van a formar la cápsula tal cual. Posteriormente a eso, y el último componente es el formaldehído. El formaldehído es el agente reticulante, el cual es un agente endurecedor. En este caso, después de hacer todo nuestro proceso, que ahorita vamos a ver más a detalle, se le pone el formaldehído para endurecer y fortalecer las cápsulas y que puedan ser termoestables. La que sigue, por favor. Nuestro proceso tal cual, a muy pocos rasos, porque tarda alrededor de unas 6-8 horas en hacerse, se reduce a 3 simples pasos. El primero es la formación de la emulsión. En este caso fundimos la cera, mezclamos con Twin 20 y con agua. Esto va a formar la emulsión tal cual y va a generar el tamaño de la gota para nuestras cápsulas. El siguiente paso es la formación de prepolímero. En este caso mezclamos lo que es la urea, el formaldehído, y va a empezar a generar el prepolímero. En este caso son emulsiones separadas, ya que si las mezclamos no se genera de forma correcta. Además es generar, ahora sí que por partes. Después de eso tenemos lo que es la polimerización. En este caso mezclamos lo que es el prepolímero a la emulsión, y en este caso lo que va a hacer es separarse, por así decirlo, y empezar a encapsular el aceite. Ya con eso además bajamos el pH, esto para generar un medio ácido y que pueda polimerizar. Después de eso se va a empezar a generar, y con la adición de formaldehído se genera una cápsula termostable, termofija y que pueda soportar procesos posteriores. Y justamente aquí vemos los resultados. En este caso las cápsulas fueron de un tamaño aproximado de 15-18 micrómetros. Es un tamaño totalmente ideal, considerable. Sin embargo, pues no se puede notar a simple vista. La que sigue, por favor. El siguiente tipo son las microcápsulas de aceite esencial. En este caso preferimos naranja, ya que lavanda primeramente es un poco caro, bastante caro, casi 500 pesos los 30 mililitros. Y pues decidimos usar naranja, ya que también se considera como relajante. En este caso nuevamente el aceite va en primer lugar, ya que es el componente principal, es nuestro núcleo activo, y pues es justamente que genera el aroma. El segundo es la gelatina tipo A, con un bloom de 200 a 250, que en este caso el tipo A es que sea algo medio ácido, y que el bloom es la capacidad gelificante. La gelatina tal cual es el formador de nuestra estructura, que es una estructura blanda realmente porque pues, es gelatina. Sin embargo, pues es el componente principal. Es un biopolímero además, entonces es todavía más agradable y ecológico. Posteriormente tenemos lo que es la goma arábiga, que en este caso pues es el agente conservante, que ahorita vamos a explicar qué es la conservación.
Y también se utiliza para mejorar la reacción con la gelatina y generar la microcápsula. Después tenemos lo que es el agua destilada nuevamente, que es lo mismo, es un mismo vehículo para formar emulsiones y generar las mezclas. Y por último, nuevamente también tenemos lo que es el formaldehído, que en este caso nuevamente cumple la misma función, que es un endurecedor de la pared. Para que siga, por favor. Y bueno, el procedimiento se divide igualmente en 3 simples pasos. Primeramente formamos la emulsión, que en este caso es, primero tenemos que hacer la mezcla de goma arábiga, después la de gelatina tipo A, mezclamos y colocamos lo que es el aceite esencial. Posteriormente nos pasamos a la parte del conservador, del cual es únicamente separar fases, la que es rica en polímeros y la que es rica en aceites y aguas. Posteriormente pasamos a lo que es la gelificación y endurecimiento. Después de la mezcla después de hacer la emulsión, se enfría súbitamente, se modifica el pH y se empieza a generar la pared. Con la gelificación nos referimos a que se endurece la gelatina y con el endurecimiento es con la adición del formaldehído. Y este fue nuestro resultado. Estas son un poco más grandes, el aumento es de 20 puntos, si no me equivoco. Entonces son un poco más visibles. La que sigue, por favor. Para el anclaje, primero realizamos un tratamiento del sustrato, que en este caso fue con Twin 20. No es el ideal, pero es lo que tenemos a la mano. Además de eso, esto es para mejorar la mojabilidad y para mejorar también el anclaje al sustrato. Posterior a eso también tenemos lo que es el anclaje, que en este caso fue realizado con un baño, con un OWF de 10%, que es la cantidad de sólidos en nuestra tela, y que justamente se hace con las microcápsulas de aroma, con las de PCM, con binder o ligante acrílico y agua. Posterior fue secado y curado. La que sigue, por favor. No hay que dejar de lado la normativa, esta debe estar presente en todos los proyectos y prácticamente todo lo que realizamos aquí en la escuela. Incluso tenemos el laboratorio de ensayos textiles. En este caso, la normativa aplicable al proyecto es la ISO 6330, la cual analiza la forma en que se producen los ciclos de lavado caseros en el sustrato, que en este caso es una funda de almohada. Otra aplicable es la ISO 9237, que mide prácticamente la permeabilidad del aire. La ATCC 195, que evalúa cómo se comporta el sudor o los líquidos en el sustrato. La otra es ISO 10993, que evalúa si los materiales de un dispositivo médico o sus componentes causan algún daño o muerte a las células vivas. Y por último está la UNE 16806, que mide la capacidad de almacenamiento y liberación de calor de las microcápsulas de cambio de fase. Como resultados tenemos que las microcápsulas de cambio de fase que fueron obtenidas fueron presentadas de forma mayormente esférica y una distribución relativamente homogénea, evidenciando la correcta gelificación del material de pared y la encapsulación efectiva del material de cambio de fase. La aplicación de estas microcápsulas, tanto de cambio de fase y aromáticas, mostraron buena estabilidad en el baño y adecuación al sustrato textil, y después de 3 lavadas todavía permanecieron en el sustrato textil. Por último está la bibliografía y eso es todo. Muchas gracias. En este caso es el cubrebocas reutilizable con agentes descongestionantes. Mi equipo está conformado por Alejandra Mejía Ruiz, de Jesús Evangelista Wendy, Ceci, Lupita, Neto, Diana y su servidora Patricia. Como introducción, justamente nosotros lo que queremos, lo que se intentó realizar es un cubrebocas, el cual ayude a descongestionar, en este caso al usuario, para que pueda respirar mejor, pero que tampoco tenga contacto tanto con el aceite para que no se lastime. Como planteamiento del problema, tenemos que en estas épocas es muy común que las personas tengan resfriados o sufran de rinitis por algún factor alérgeno, lo que provoca que se inflamen las
venas que tenemos dentro de las fosas nasales y eso pues hace que tengamos congestión nasal. Este pues sería el planteamiento del problema en el cual nos estamos enfocando. Pues al considerar que la congestión nasal es un síntoma multifactorial y que ese síntoma se asocia al uso de cubrebocas, nosotros intentamos modificar un cubrebocas genérico para aportarle una funcionalidad de descongestionante y que sea más cómodo para el usuario. Como solución proponemos la aromaterapia, que es una terapia complementaria que usa aceites esenciales a base de extractos de plantas que contienen propiedades aromáticas y terapéuticas. Esto nos puede ayudar a aliviar la congestión nasal y pues es lo que estamos implementando en nuestro cubrebocas por medio de las microcápsulas. Para ello se requieren agentes descongestionantes, de los cuales no como tal son vasoconstrictores, de los cuales como tal no te alivia el resfriado, pero te da una sensación de frescor, el cual podemos encontrar como tal el eucalipto, que contiene cineol, que se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y mucolíticas. Las características de la microcápsula que se alineaban más al proyecto que estábamos buscando obtener, en este caso el tipo de microcápsula sería mononuclear. Esto significa que solo tiene una membrana y un núcleo que contiene el principio activo. El principio activo, como ya lo mencionaron mis compañeros, es el aceite de eucalipto, combinado con el alginato, que es un biopolímero obtenido de las algas. Es completamente verde, incluso es apto para el consumo humano, no contamina y no es tóxico. Combinado con agua, eso genera una emulsión. Ya sabemos que el aceite y el agua no se combinan, entonces al mezclarlo con el alginato hace que no exista una separación y se pueda mantener en un mismo espacio al mismo tiempo. La membrana sería impermeable. La microcápsula no liberaría el principio activo por cambio de temperatura o por transpiración, sería más por ejercer un poco de presión para romperla. La encapsulación la produciríamos por un proceso físico-químico que se llama gelificación iónica. El tamaño de la partícula va de 50 a 100 micras y el tipo de anclaje que utilizaremos será el sistema de iglú. Como pueden ver en la imagen, abajo se encuentra el substrato textil, el principio activo en la microcápsula, la membrana que lo recubre y el ligante que lo ancla al substrato. Siguiente, por favor. Aquí podemos encontrar más características generales de la microcápsula, los factores que se tomaron en cuenta, la descripción de cada uno y la elección que creímos que era la mejor para el proyecto. Aquí cabe otra vez mencionar que la creación de la microcápsula es totalmente verde, no se utilizan químicos que sean tóxicos o contaminantes y es biodegradable. Se utilizó alginato de calcio y cloruro de calcio y alginato de sodio. La siguiente, por favor. ¿Cómo se genera la gelificación iónica? Bueno, pues el alginato es un polisacárido que se obtiene de las algas y al entrar en contacto con la disolución de cloruro cálcico se crean redes poliméricas creando una membrana, o sea, no se tiene que fijar, no se tiene que combinar con otros agentes químicos, con el simple contacto se genera la microcápsula. Se combinaría el alginato de sodio con el agua y el aceite esencial creando la emulsión y al atomizarlo en el cloruro cálcico se crean las esferificaciones. Bueno, las propiedades del cubrebocas reutilizable ese es el patrón que utilizamos y las medidas. Básicamente es cortar la tela a esas medidas porque pues si la hacíamos de otra forma, la verdad no quedaba bien y la tira de fieltro, bueno, que en este caso utilizamos fieltro para usar el microencapsulado, pues no quedaba. Utilizamos algodón, poliéster, tela no tejida, microcápsulas con agente descongestionante y bueno, estos son los materiales, no están como que actualizados porque no utilizamos velcro. Bueno, ahorita más adelante les vamos a explicar los materiales que se utilizaron ya bien en el prototipo. Y bueno, las normas consultadas, pues tenemos la norma 164,
Y pues esta más que nada su propósito va a ser establecer los requisitos mínimos necesarios para el proceso de fabricación de los fármacos. Como segunda norma tenemos la norma 220. Esta va a ser la encargada de definir los lineamientos para la instalación y operación de la farmacovigilancia, incluyendo la notificación de eventos adversos. Por última tenemos la norma 072. Esta va a establecer los requisitos obligatorios para el etiquetado de medicamentos y remedios herbolarios. Ahora, ¿qué efectos secundarios tiene el microencapsulado de eucalipto o de descongestionante? Podría ser ligera irritación al liberarse las microcápsulas y también al inicio. Leve resequedad nasal si se usa durante tiempos prolongados. Esto no es recomendable. Su tiempo recomendable es de 15 minutos máximo y por periodos pues cortos. No podemos utilizar, o sea, si ya se acabó el descongestionante ya no lo podemos usar porque puede irritar. No tener contacto directo con la piel de la tira descongestionante. También antes de su aplicación o de su uso tenemos que es recomendable sonarse la nariz para que así se limpien las fosas nasales y tenga un mejor funcionamiento. Y pues suspender su uso si se tiene mayores molestias. Ahora, ¿cómo se realizó nuestra práctica en microcapsulado? Utilizamos varios materiales. El agua destilada que se compró, que costó 71 pesos. El alginato de sodio junto con el cloruro de calcio los encontramos en promoción, los dos, estaban en 150. El aceite esencial de eucalipto estaba en 117, fue el más caro, obviamente. Un colorante en polvo y una muestra de fieltro de 10x10 para que luego las cortáramos y se agregara al cubrebocas. Los equipos que estaban fueron los vidrios de reloj, bueno, los básicos. Todo fue proporcionado por la institución. Sin embargo, lo único que compramos fue el atomizador, por 25 pesos. Ahora, el procedimiento se puede basar en 8 pasos. El primero es de que se tienen que pesar las cantidades necesarias, tomando en cuenta que 1 litro de agua desionizada son 14 gramos de alginato de sodio y 1 litro de agua desionizada son 5 gramos de cloruro de calcio. Ya cuando ya estén pesadas las cantidades necesarias, se van a dividir en 2 recipientes para que nos podamos identificar cuál es cuál. Después se le agregan unos 50 mililitros a cada quien por partes equitativas y se mezclan. Después se les agregan 30 mililitros del agente descongestionante al alginato para que se haga el componente A. Después el componente se vierte en otro recipiente más grande para que gracias a cuando después se llene mediante el componente A, que es el alginato, se atomice y se creen las partículas. Y ya por último, pues hacen un portaobjetos para que se puedan visualizar exactamente cómo se crearon. Siguiente. Las observaciones que hicimos en el ensayo número 1 fue que utilizamos las cantidades y las instrucciones al pie de la letra. El método de anclaje se combinó con el fular al 15% y aquí podemos ver la imagen de las microcápsulas en el microscopio. Se obtuvieron microcápsulas irregulares en forma y tamaño, pero aún así con un poco de presión se liberaba el aroma y el principio activo. Aquí ya estaba anclada en la muestra de fieltro. La siguiente, por favor. En el ensayo número 2 tuvimos mejores resultados porque hubo una mayor cantidad de microcápsulas que se lograron con uniformidad de tamaño y de forma. Ahí también podemos ver las microcápsulas observadas desde el lente y a un mayor aumento. Ahí en la esquina se puede ver cómo se observa más de cerca y aquí simplemente lo anclamos con el sistema de iglú sin pasarlo por el foular y obtuvimos una mejor cobertura, algo más uniforme y pues más funcional. Las modificaciones que tuvimos fue que se aumentaron las cantidades del cloruro cálcico, se duplicó la cantidad que usamos inicialmente y en el tercer ensayo no obtuvimos resultados porque no usamos agua destilada desionizada, solo utilizamos agua de grifo no purificada, entonces no se lograron realizar bien las microcápsulas. Y por último, así es como estaban quedando ya nuestro fieltro, ya una vez teniendo las microcápsulas. Y usamos otro componente, que es el componente C, que agregamos nada más 1 gramo de alginato de sodio
con agua desionizada para que funcione como un pegamento polimérico. Realmente si se anclaron las cápsulas y se encuentran dentro del fieltro, solamente ocupamos dos métodos para hacer el pegamento, ya sea que lo sumergíamos directamente en el componente C o lo pinceleábamos. Solamente tuvimos algunas características. Al principio teníamos, por los distintos variantes que usamos, se cristalizaba demasiado, por lo cual quedaba muy rígido. Después ya cuando intentamos con el pincel ya quedaba un poco más flexible, más usable. Para las posibles modificaciones se tomó en cuenta, en este caso, los pasos que realizamos, por lo cual el primordial sería en cual la atomización, que dependía en este caso de la presión que se le ejercía al atomizador, y como tal el balde en el cual teníamos el componente B, del cual al momento de ejercer la presión se liberaba una cierta cantidad de sustancia, de la cual al momento de ejercer la presión no alcanzaba a cubrir demasiado. Bueno, esa sería una modificación. La otra sería el ajuste de la formulación, en el cual agregarle un poco más del principio activo, en el cual sería el descongestionante, para así hacerlo que dure un poco más de tiempo y realmente que cumpla su funcionalidad. También está la estabilización química, que implementa el periodo de reposo de la microcápsula, que en este caso lo menciona mi compañera, que es como tal que no tenga tanta rigidez la tira en este caso. Y bueno, también el protocolo de almacenamiento, que como ya lo hemos mencionado, es sumergirlo en glicerina, el cual tenga mayor estabilidad y mayor durabilidad. Y bueno, en este caso también el prototipo del cubrebocas, hacerlo más cómodo, y bueno, usar más materiales que sean funcionales. Ahora, elaboración del prototipo. Aquí tenemos el prototipo ya realizado. La capa externa, bueno, consta de dos capas. La capa externa es mezclilla de bajo gramaje. También la capa interna es popelina, bueno, tela popelina, que es mezcla de algodón y poliéster. Bueno, esto es por su suavidad, ya que bueno, la popelina se utiliza para forros, normalmente, en sacos o cosas así. También el compartimento interno tiene una bolsita en la parte de adentro del cubrebocas, o sea, no se ve. Y ahorita se las paso para que lo vean y lo juzguen. Tiene una bolsita adentro donde va la tira del descongestionante. El elemento funcional pues es la tira de fieltro impregnada con el agente descongestionante, y los complementos es elástico, resorte y la tira de alambre para cubrebocas que viene en la parte superior del cubrebocas. La elaboración, primero pues en el patrón se cortaron las telas, ambas telas, se confeccionó la bolsita que está en la parte de arriba y se mete la tira adentro, así se ve el cubrebocas por dentro, se le mete ahí y se confecciona. Bueno, pues las características del cubrebocas. Bueno, pues como primer punto tenemos lo que son los materiales que ya antes mi compañero les mencionó. También se tiene lo que, bueno, porque es mejor un cubrebocas reutilizable a uno genérico. Y pues bueno, tenemos que menos residuos, es decir, que cuando tenemos cubrebocas desechables pues se generan más residuos, y pues ya con el que es reutilizable pues podemos mejorar eso para el impacto ambiental. Tenemos lo que es el costo a largo plazo, pues es el ahorro económico, y pues aunque el cubrebocas reutilizable llega a ser más caro al momento de comprarse, pues ya es menos lo que gastas al estar ahora sí que ocupando los que son los genéricos. Tenemos la comodidad de ajuste y es mejor adaptación, pues estos cubrebocas reutilizables tienen mejor adaptabilidad a tu cara que los otros genéricos. Porque es sustentable. No, Bueno, el siguiente. Las características del producto final, como se había mostrado, es el cubrebocas. Una de sus características es que tú no debes de frotarlo, porque pues puedes gastar muy rápido la microcápsula. Evitar el contacto con el agua caliente. Una de ellas es tenerla en un lugar fresco. Obviamente pues lo vas a estar utilizando, pero una vez que ya no la estés utilizando, ponlo en un lugar fresco. Y obviamente si eres una persona alérgica a este aceite o sabes que eres alérgico, evita utilizarlo.
Ya como conclusión de nuestro proyecto, tenemos que el desarrollo de la práctica experimental se logró obtener de manera exitosa la formación de las microcápsulas y también cumplimos con que el procedimiento de la formación sea verde y también que las telas que utilizamos pues sean reutilizables para ayudar al medio ambiente. Por otra parte tuvimos pues algunos problemas, como ya los mencionaron, con el anclaje, ya que pues se cristalizaba y perdía su flexibilidad. Sin en cambio, pues esperamos que este proyecto sirva para pues implementarlo más adelante y con las modificaciones que se sugirieron, pues poder mejorarlo y pues que tenga un éxito mejor. Pues eso es de todo. Muchas gracias. Nuestro proyecto está titulado como Calcetines antiolor con nanopartículas de plata. Y bueno, como introducción tenemos que las nanopartículas de plata presentan actividad antimicrobiana contra bacterias y hongos y son usadas en textiles para reducir olores y crecimiento microbiano. En nuestro proyecto se propuso incorporarlas a un calcetín con la finalidad de evaluar su eficacia, durabilidad al lavado, posibles cambios en propiedades mecánicas y el confort del calcetín. Bueno, el mal olor en los pies es un problema que afecta a gran proporción de la población y se relaciona principalmente por la proliferación de bacterias que es causada por el sudor y la humedad. Los calcetines convencionales solamente suelen dar como la parte de protección básica y no suelen tener esta parte de agentes químicos que tengan como la actividad antimicrobiana. Sin embargo, hay textiles que pues sí lo tienen, pero tienen sus desventajas. Por ejemplo, que tienen una pérdida del efecto del uso o las irritaciones en la piel. Es por eso que nosotros decidimos utilizar como alternativa las nanopartículas de plata, y esto porque tiene una alta actividad antimicrobiana. Como hipótesis tenemos que la incorporación de nanopartículas de plata de tejido de un calcetín incrementará su actividad antimicrobiana contra bacterias como el estafilococo, el Brevibacterium, que son las causantes del mal olor, en comparación de un calcetín idéntico sin la presencia de las nanopartículas. Y bueno, nuestro objetivo principal es el desarrollar un prototipo de calcetín que sea capaz de absorber la humedad y de neutralizar los olores que sean provocados por la actividad física. Esto mediante el uso de, mediante la colocación de un recubrimiento en nuestro calcetín de nanopartículas de plata. Esto con el fin de mejorar la comodidad y la higiene del usuario. Y bueno, aquí tenemos una tabla comparativa donde comparamos los calcetines convencionales que encontramos normalmente y el calcetín utilizado en nuestro proyecto. La composición típica en calcetines está entre un 85 a 70% de algodón y lo restante entre un 15 y 30% de fibras sintéticas, ya sea poliéster o elastano. Nuestro calcetín tiene una composición específica de 80% algodón y 20% poliéster. Esta composición es importante ya que el alto contenido de algodón favorece una mejor compatibilidad con las nanopartículas de plata y facilita un mejor anclaje a la fibra. En cuanto a su costo, es accesible y se encuentra en un rango bajo. Bueno, sobre diseño metodológico, lo primero que realizamos fue la síntesis de nanopartículas de plata por química verde. Aquí lo que hicimos fue reducir los iones de plata a nanopartículas con la ayuda del extracto verde. Después se realizó el anclaje de nanopartículas de plata en el calcetín por el método de Patrick-Burke. Y bueno, esta es la ficha técnica de nuestro producto final. Podemos ver el calcetín antes del proceso y después del proceso. Tomó este color por las nanopartículas de plata que estaban hechas a base de un extracto natural, es por eso que quedó pues de un color bonito.
La composición, como ya la mencionaron, algodón con poliéster, y específicamente se decidió que fuera de una caña alta y un acolchado como corte deportivo, porque en realidad cuando la sudoración es, pues existe gracias al deporte, ¿no? Al uso del calcetín. Entonces se decidió que fuera de esta manera. Y la superficie del calcetín es la que se recubrió completamente. La idea en un principio era tal vez solo recubrir esta parte, pero decidimos cubrir toda la superficie del calcetín para ver cómo actuaban las nanopartículas. Respecto a los ensayos, para la síntesis de las nanopartículas de plata, se realizó solamente la caracterización in situ. Sin embargo, se tuvo en cuenta la caracterización avanzada por medio de microscopía de barrido, de transmisión, también por espectroscopía de infrarrojo, UV-Vis y difractómetros de rayos X. Para nuestro calcetín igualmente se tuvo en cuenta la microscopía de barrido, de transmisión, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X y gestión ácida, mapeo elemental y la espectroscopía de infrarrojo. Respecto a las pruebas funcionales, esto es más que nada con la normatividad, con la TCC 100 para los antimicrobianos, para realizar estos ensayos, la TCC 147, la ISO 20743, y respecto a la resistencia al lavado, la ISO 6330 y la TCC 69. Para concluir en el desarrollo de un calcetín antimicrobiano con nanopartículas de plata, se logró conseguir el diseño teórico y la propuesta de un diseño de un producto textil inteligente, pero debido a la falta de recursos en la escuela, no se pudo lograr la comprobación ni el correcto anclaje de las nanopartículas de plata. Sin embargo, comprobamos la importancia de la nanotecnología en los productos textiles funcionales y el potencial que tienen las nanopartículas de plata. Y en conclusión, aunque no se alcanzó la comprobación experimental, se cumplió con el objetivo académico que tenía la actividad. Buenos días, nuestro equipo realizó una prenda fotocrómica con parches de nanopartículas de plata. Como sabemos, a lo largo del tiempo la innovación ha estado en los textiles. Es por esto que realizamos una prenda con tinta fotocrómica, la cual cambia de color al exponerse a la luz solar, en este caso los rayos UV, y además agregamos unos parches de nanopartículas de plata en lugares estratégicos donde solemos transpirar más, como es el caso de las axilas y el pecho. Es por esto que también es importante saber que podemos incorporar a los textiles la nanotecnología. Ahora, imaginemos que somos un corredor, un atleta, en donde nosotros vamos desarrollando una actividad física muy notoria, por ende nuestro sudor empieza a irritarnos cierta parte de nuestro cuerpo. No sé si a alguien le ha pasado que por justamente hace mucho calor y empieza a rascar o a dar picazón en ciertas partes. Justamente ese es el inicio de nuestro planteamiento de problema, en donde decimos que vamos a desarrollar algo en base a esa problemática que nos ayude a tener un mejor confort al momento de nosotros poder realizar algún ejercicio. La siguiente, por favor. Entonces comenzamos con una hipótesis en donde pensamos que una prenda 100% de algodón con una ayuda de un indicador a base de los rayos UVM nos pueda facilitar la aplicación de nosotros saber qué tan expuestos estamos al calor y con ayuda de las nanopartículas de plata nosotros reducir la irritación que produce el sudor en nuestra piel. Siguiente, por favor. Entonces, como objetivo, nosotros tenemos desarrollar una prenda de vestir 100% de algodón que integre un sistema indicador de la intensidad de los rayos UV y un tratamiento con nanopartículas en áreas estratégicas para concientizar al usuario sobre la exposición solar
y mejorar la higiene y el confort al reducir la proliferación de bacterias y los malos olores. Bueno, empezando un poquito sobre información en general, vamos a tocar qué es fotocromismo y qué son nanopartículas de plata. ¿Qué es una tinta fotocrómica? Es una tinta que tiene compuestos que presentan la capacidad de cambiar de color a base de un estímulo. En este caso vamos a hablar sobre la luz de los rayos UV. Este fenómeno se debe a que las moléculas, cuando se son expuestos a esto, tienen una reestructuración molecular química. El principio de funcionamiento básicamente son 3 simples pasos. Una tinta tiene normalmente un color incoloro, no tiene color. Entonces esta al recibirle los rayos UV es el que cambia de color. La fórmula molecular inicial absorbe esto y lo presenta como un cambio de color. Y al final esto es un efecto reversible, ya que al sacarlo o al no tenerlo expuesto a los rayos UV, vuelve a su color original. Se podemos tener anclaje por dos formas. Una pintura, que es sumergir el compuesto o tener la fibra directamente con la tinta en la preparación o en la hilatura. El acabado, que básicamente es lo que nosotros hicimos, que es ponerle a base de una estampa un diseño por medio de un pincel o de cualquier forma. ¿Por qué dijimos una tinta fotocromática? Es porque pensamos que es la más viable y la menos dañina, y estéticamente se podría decir que es la más visible, ya que se cambia con luz y es más fácil de conseguir. Las nanopartículas de plata son partículas extremadamente pequeñas de tamaño nanométrico que va de 1 a 100 nanómetros. Una de sus características más importantes es que tiene actividad antimicrobiana. Esto quiere decir que inhibe el crecimiento de bacterias, hongos y otros microorganismos. Estas nanopartículas de plata tienen varios sectores en los que las podemos utilizar, tanto en el textil como en el área médica e higiene. Sus propiedades más importantes que tiene es la alta área superficial, que favorece su reactividad y capacidad de interacción con los microorganismos, las propiedades ópticas especiales, tamaño y formas variables, y la estabilidad y facilidad de funcionalización. Ahora, ¿por qué escogimos una prenda 100% de algodón? En primer lugar, el algodón es una fibra natural cuya porosidad permite el anclaje más fácil de una tinta fotocromática. Ahora, gracias a la estructura hidrofílica que presenta nuestro algodón, nuestras moléculas de plata quedan en mejor posición, haciendo una adherencia más uniforme y así logrando una adaptabilidad a la prenda más estructurada. Además que el algodón se caracteriza por su alta transpirabilidad y por su alto confort dentro de las prendas deportivas. El algodón, al tratarse de una fibra natural, nos brinda algo que es la nos brinda una característica que se llama hipoalergénica, que eso nos ayuda a fomentar además de la transpirabilidad y nuestro confort, una parte de una protección microbiana que se aumenta con la ayuda del acabado en plata. El uso de algodón también aporta un enfoque más sostenible y alineado con las tendencias actuales textiles. Nuestra metodología se estructuró en 3 etapas. Fue la investigación y la selección de los materiales. Esta se eligió, como ya dijo mi compañera, por propiedades y por facilidades que tiene al absorber la tinta fotocrómica. La aplicación de la tinta fotocromática. Esta básicamente se compró la tinta, se adquirió en este caso con ayuda de un pincel. Teníamos un diseño ya pensado y con eso le hicimos las pasadas necesarias para que esta se adhiriera bien a la prenda. Después se pasó a un curado en el horno a 150 grados centígrados, aproximadamente entre 3 y 5 minutos. Y finalmente se hizo la comprobación, sacarla a los rayos UV y efectivamente cambió de un color azul. La siguiente etapa fue la elaboración e incorporación de los parches de nanopartículas de plata. Estos nanopartículas de plata, los parches se hicieron a base de química verde. Se hizo con ayuda de té verde y con agua destilada precalentada. Se
se juntan y se dejan enfriar, y ya cuando tienen una temperatura ambiente se agrega el nitrato de plata. Esta siempre va a estar en una agitación magnética aproximadamente por 15 minutos y tiene que cambiar de un color a estable a que tenga un marrón. Al final hicimos una comprobación con nuestra solución muestra y la solución de los que tienen la plata, las partículas de plata. En la muestra se observó cómo la luz, esto fue con un apuntador láser, se observó cómo la luz rebotaba del inicio al final del frasco, y con las nanopartículas de plata era visible cómo se formaba una línea. Eso nos dio la certeza de que había nanopartículas de plata. Y para el anclaje se hizo con un ligante acrílico, se hizo los respectivos cálculos, nos salieron 41 gramos de nanopartículas de plata y 30 gramos de ligante. Se hizo un baño y se sumergió aproximadamente 1 minuto, y después se metió a la rama aproximadamente por otros 2 minutos y ya quedó. Bueno, lo confeccionamos, lo pusimos a la prenda y así quedó los coches. Como explicó mi compañera, en base a nuestras pruebas logramos obtener este resultado, cuyo diseño ya estaba previamente seleccionado. Como pueden ver aquí atrás, lo utilizamos como en una playera de carreras, cuyo número viene atrás, inclusive podríamos poner el nombre. En la parte de enfrente tenemos un diseño un poco más común dentro de las playeras, y por la parte de adentro tenemos nuestros parches que utilizamos de nuestro acabado en plata. Bueno, como conclusión, demostramos que es posible desarrollar un textil inteligente, que su integración de la fibra fotocrómica y aparte de las nanopartículas resultó ser adecuado para ambos pretratamientos, además que el textil cumple con su función, ya que es cómodo y es muy eficiente en los parámetros que nosotros queríamos que lo fuera. Y pues esto. Compañeros, nosotros somos el último equipo y nuestra propuesta de proyecto es un vendaje médico V-Check para heridas. Bueno, ahorita vamos a hablar más de eso. Tenemos un índice, nos faltaron unos puntos por agregar, pero pues vamos a ver la introducción, el planteamiento del problema, hipótesis, objetivo, conceptos clave, la metodología, conclusiones y las referencias que hemos tomado. Como introducción tenemos que la exposición ultravioleta UV es un riesgo que es invisible, pero para las heridas puede causar daño celular, recuperación, hiperpigmentación permanente, incluso a través de la ropa. Frente a esta amenaza silenciosa presentamos este UV-Check, que es un vendaje médico inteligente que integra pigmentos fotocrómicos de alta sensibilidad en su capa exterior. Su innovación radica en su funcionamiento simple y visual, que es que en estado normal es un color neutro y discreto, y en alerta activa al detectar los rayos UV cambia instantáneamente de color, dando como una advertencia. Este proyecto busca transformar el modelo de la protección pasiva, ofreciendo la primera barra sensible que monitorea visiblemente la exposición. Bueno, nuestro planteamiento del problema. Las heridas postquirúrgicas, las quemaduras o cicatrices recientes son extremadamente sensibles a la radiación, son fotosensibles. Y bueno, esta exposición a estos tejidos vulnerables genera hiperpigmentación, eritema, que es enrojecimiento de la piel por inflamación, y en casos más graves, cicatrización queloide o hipertrófica. Los pacientes confían en los vendajes convencionales y en la ropa para cubrir estas zonas, pero pues los pacientes no tienen forma de saber si esta radiación está atravesando la tela o si el ambiente en el que están pues están expuestos, por lo que
puede resultar en un cuidado postoperatorio o de heridas pues muy deficiente que puede traer consecuencias estéticas. Como hipótesis tenemos que la integración de estos pigmentos pues nos van a ayudar, los fotocromáticos nos van a ayudar para permitir que se cree una barrera activa capaz de alertar visualmente a la persona. Pues obviamente debemos de ver, como lo hemos mencionado, la radiación UV y mediante el cambio del color reversible lo vamos a notar luego. También se espera que este indicador visual reduzca la incidencia de hiperpigmentación y daños tisulares en las heridas, ya que obviamente los rayos del sol son muy fuertes, entonces necesitamos como checar luego la alerta que nos está dando nuestro producto. También pues al proporcionar información en tiempo real, los vendajes convencionales pues no lo ofrecen. El objetivo es diseñar y desarrollar una venda o parche médico que esté funcionalizado mediante la aplicación de una tinta fotocrómica capaz de modificar su color ante la exposición a la radiación ultravioleta. Esto con el fin de alertar visualmente sobre una protección ineficiente con el propósito de contribuir a la protección de las heridas. Además de que, pues, por ejemplo, es importante para que el usuario pueda cambiarse de lugar o que pueda aplicar bloqueador solar si es prudente en su vida. La tinta fotocrómica es una tinta que contiene pigmentos o colorantes que cambian de color de forma reversible cuando se expone a la luz o a los rayos UV. En ausencia de esta luz, la tinta suele ser incolora o tenue. En aplicaciones textiles, las tintas fotocrómicas se consideran acabados textiles inteligentes, ya que permiten que el material responda activamente a condiciones del entorno sin necesidad de componentes electrónicos, y estas tintas pueden aplicarse a sustratos textiles como el algodón mediante técnicas convencionales como serigrafía, estampación o impresión digital. Para el proyecto propuesto, la aplicación de tinta fotocrómica en la venda o parche médico es un parche médico 100% de algodón que permite desarrollar un indicador visible de exposición a la luz solar, alertando al usuario cuando la herida recibe radiación UV que podría afectar negativamente al proceso de curación. Bueno, ¿qué heridas son vulnerables ante estos rayos y que podrían ser pues el mercado para nuestro producto? Las heridas posquirúrgicas, ya sea de cirugías generales, como lo puede ser una cesárea, por ejemplo, o heridas que sean de procesos estéticos, que yo creo que son los que estarían más interesados en saber si están cuidando bien su herida, porque pues al ser un procedimiento estético, obviamente no quieren que pues quede una mancha o una cicatriz visible. También las quemaduras de primer y segundo grado, ya que la piel nueva que se forma después de la quemadura, cuando se está curando, es extremadamente fina y es altamente sensible a los rayos de la luz, porque además de que se puede hiperpigmentar, aquí sí genera otras consecuencias como lo pueden ser la inflamación y la reactivación del dolor. En tratamientos dermatológicos y tratamientos láser, estos igual pues básicamente quedan como carne viva después de los procedimientos, ya sea que se utilice láser o ácidos en estos procedimientos, por lo que pues la exposición a rayos UV puede ser muy peligrosa porque pueden generar otras quemaduras pues solares o químicas, por lo que es importante estar vigilando constantemente que no tenga una exposición a rayos UV. Y además en tatuajes recientes, ya que también son heridas abiertas, aunque no sean consideradas médicas, pero siguen siendo una herida, por lo que es importante también cuidarlas, además por los componentes de la tinta. Bueno, las consecuencias en general a la exposición del sol es que, como ya lo dijimos varias veces, la hiperpigmentación, además el tejido cicatricial es menos funcional que la piel normal, ya que genera menos melanina, porque ya los melanocitos, que son las células que se encargan de producir el color, están menos activas, por lo que la piel está menos protegida, además de que pues puede generar, quedan vulnerables a los daños del ADN por los rayos UV, además de que se puede generar comezón y dolor intenso,
y una fragilidad cutánea que resulta en ampollas muy recurrentes. Igual que los tatuajes no deben de exponerse a los rayos UV, puede ser para los que pueden perder su tinta, la pigmentación puede desvanecerse más rápido, el tatuaje puede perder su brillo y su definición con el tiempo, y también pueden aparecer manchas oscuras en la piel, afectando la apariencia general del tatuaje. Y no solo pues es como en el tatuaje, sino también en la piel, ya que queda muy delgada la piel, así que puede causar quemaduras solares, puede aumentar que no se regenere más rápido y la resequedad, y también puede que tengan costras más gruesas y grandes. Como procedimiento tenemos que, pues, tenemos un sustrato textil 100% de algodón, se aplicó pues una ligera capa de la tinta fotocrómica y se dejó secar a negro. Y también, bueno, al final pensamos como una tipo pulsera y pues se le dio una costura. Y ya. Nuestra discusión se basa en los resultados del proyecto de la investigación y su eficacia que del concepto del vendaje médico V-Check, que como ya mencionamos es un dispositivo diseñado para detectar visualmente si están expuestos a los rayos ultravioleta. Nuestros hallazgos principales indican que el material de la pintura fotocrómica es reversible y predecible, ya que al no estar expuesto a los rayos UV, regresará a su color natural. Y una vez que esté expuesto a los rayos, cambiará de color, indicando que estamos expuestos a una alta concentración. Bueno, como resultados obtuvimos prenda con la eficiencia de la respuesta fotocrómica, o sea, se cumple la función que es en sí que la tinta se impregne al textil y además pues tenga este cambio de color de manera reversible. Su funcionalidad del indicador visual, pues que cambie de color. La realización del concepto de protección, pues que sea una alarma visual fácil y sencilla de identificar para evitar pues, la hiperpigmentación y la integración en textiles. Y pues aquí tenemos un cuadro comparativo entre un vendaje convencional y el proyecto, el V-Check. Y pues tenemos que el tipo de protección, el vendaje convencional pues es pasiva, es una barrera física simple, y el del proyecto es activa y sensible al entorno. En el monitoreo de radiación tenemos que el vendaje convencional es inexistente, pues el paciente no va a saber si los rayos UV están penetrando. Del otro lado tenemos que pues, esto es visualmente instantáneo. La tecnología, por este lado es textil estándar y del otro lado es inteligente. En prevención, pues es limitado porque no sabes si se está expeliendo como tal la herida. Y del otro lado tenemos que pues es alta y te avisa antes de que haya un daño celular. En aplicación específica, pues tenemos que la protección es una protección general en heridas, del lado convencional, y del lado de V-Check, pues es ideal para los operatorios, quemaduras, tatuajes. Costo y complejidad, pues ambos son bajos, con algunos que tienen sin necesidad de electrónica. Como tal también tenemos limitaciones, dado que pues, no hemos probado el producto directamente en las heridas. Entonces, algunas de esas limitaciones es que qué tan eficaz sea a largo plazo y que siga durando, qué tanto podría durar la tinta y que también siga siendo un color intenso. Entonces, todavía se necesita como desarrollar un poquito más porque pues desgraciadamente no tenemos heridas para probarlo. Entonces, esa sería... Bueno, no lo pudimos probar. Un error de palabras. Entonces, pues en un futuro pues se recomienda realizar ensayos clínicos ya para poder probarlos en pacientes y de ahí tomar resultados a largo plazo. Bueno, como tal nuestra ficha técnica del producto en general que es pues sí está muy limitada, pero pues se agregaron las características, nuestro producto V-Check del vendaje médico inteligente. O sea,
se va a ocupar en general, el material base, pues ya lo dijimos, fue 100% algodón. La tecnología de sensor, pues fue el acabado que se le impregnó mediante la tinta fotocromática y de alta sensibilidad. El mecanismo de alerta, pues es el cambio de color. Obviamente nosotros ahorita estaba haciendo unas pruebas, con que te acerques a la ventana, pues se cambia el color totalmente. En estado de reposo, pues se vuelve el color neutro, que es el que ven, o sea, es totalmente neutro. Y el estado de alerta, pues es un color muy intenso. El método de aplicación, pues ya lo dijimos, fue la integración por técnicas de serigrafía o estampación y de impresión como digital. Bueno, pues en conclusión tenemos que este estudio, bueno, a través de este proyecto a través de este proyecto se dio, bueno, nos dimos cuenta de la innovación que tienen los textiles técnicos avanzados, ya que transforman radicalmente pues el tratamiento de las heridas y posoperatorios, y a través de la aplicación de la tinta no solo funciona como una barrera, sino también pues es una herramienta visual. Y pues,